Buenos días, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Estamos iniciando otra semana en la cual, con la ayuda del Señor, seguiremos creciendo en su Evangelio y queremos seguir aprendiendo y estar en contacto, hermanos. La iglesia no para y en estos días necesita más de nosotros, necesita más que estemos listos para estar prontos a la respuesta del Señor, estar velando por las necesidades de nuestros hermanos, para las necesidades de las personas que sufren. Entonces, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Vamos a dar un momento más para que puedan apoyarnos con motivos de oración. Vamos a estar ahí enviando los motivos, por favor, para estar pendientes y seguir orando por ellos. Compartan la publicación, hermano, para que más hermanos estemos en contacto y podamos seguir orando unos por los otros. Vamos a esperarnos un poquito más, hermanos, a ver que otros hermanos se vayan conectando. De una vez les voy comentando, necesitamos, hermanos, seguir apoyando a los hermanos en necesidad. Entonces, las promesas, las despensas se van a seguir juntando, hermanos. Las despensas se van a seguir juntando y las estamos juntando el viernes de 12 a 1 de la tarde para que nos apoyen, hermanos. Si quieres seguir apoyando a personas en necesidad, es el momento, hermano. Estamos para servir, estamos para apoyar. Si lo quieres hacer a través de cosas físicas, arroz, frijol, sopa, lo que necesitemos, lo que necesiten esas personas, lo puedes hacer. Si, hermano, tú decides no salir de tu casa, tenemos números de cuentas en las cuales podemos estar ahí apoyando y enviando. Si quieres apoyar, comunícate con mi número, a mi número 4441 1396 20, en el cual podemos pasarte la cuenta en la cual puedes estar transfiriendo dinero, y nada más mándanos una copia de lo que estás depositando para el momento de que compremos los víveres, pasarte la nota que fue lo que compramos con esa cantidad que tú aportaste. Las personas, fue de mucha bendición la semana pasada lo que pudimos dar, pero necesitamos más apoyo, porque la necesidad es muy grande en esta situación. Muchas personas quedaron sin trabajo, entonces están esperando de nosotros. Así que, hermanos, estemos dispuestos a apoyar al Señor, a nuestros hermanos en necesidad. Son muchos los que están en necesidad, entonces ellos esperan con nosotros. Estamos dando tiempo para que más hermanos se vayan conectando. Compártanlo, por favor, hermanos. Envíen esta publicación para que podamos alcance más hermanos y puedan estar con nosotros orando. También les voy a pedir, si siguen teniendo motivos de oración, envíenmelos, por favor, para estar orando por ellos. Ahorita tengo que los motivos para que oremos por Carlos Eduardo Perales. Él es papá de nuestra hermana Berito, perdón, se me fue el nombre, nuestra hermana Berito. También vamos a seguir orando por la vida de nuestra hermana Enedina Pérez, mamá de nuestras hermanas Alma, Juanita, su hermana también. Estamos orando por ellos, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Tabita, nuestra hermana Lupita, Epifania, Tomasa, todos ellos, hermano Jesús. Tenemos muchas personas por las cuales podemos seguir orando. Y también de una vez les voy comentando, a lo largo de la semana, hermanos, tendremos otros hermanos que estarán participando con las meditaciones, a los cuales les doy gracias a Dios por su disposición a apoyar
ese momento. Recuerden, esos estudios, hermanos, es para estarnos nutriendo todos juntos y yo sé que el Señor hará grandes cosas con este trabajo. El día de mañana estaremos nuevamente su servidor aquí, viendo todavía el tema. Se llama Señor, ordena lo que quieras y danos lo que ordenas. Es una buena tema que vamos a tocar el día de mañana. El miércoles tendremos una invitación ahí especial. Jueves nuestra hermana Idalia estará con nosotros. Viernes nuestra hermana Fanny Méndez estará compartiendo el estudio. Y el sábado nuestro hermano, el joven Gamaliel Martínez Padrón, estará encargado del estudio. El próximo domingo otra vez tendremos 10:30 de la noche, 10:30 de la mañana, perdón, nuestro servicio de aposento alto transmitido desde el templo. Estemos ahí atentos a las transmisiones. Es domingo 10:30. Por ahí ya mis hermanos los jóvenes tuvieron un estudio el día de ayer. Esténse pendientes. San Pablo Jóvenes es para ustedes. ¿Tienen dudas con respecto a lo que están estudiando? ¿Tienen dudas por algún pasaje que leyeron ahí que genera incertidumbre en ustedes? Envíenlos ahí y todos juntos será un foro que podremos estar trabajando para responderlo. También para estar orando jóvenes por sus situaciones que están viviendo. Entonces, por favor, ahí es una plataforma para ustedes, para que compartan sus inquietudes, sus necesidades de oración. Hermanos, estemos dispuestos a atenderlo. Entonces, vamos a pedirles compartan el video para que más hermanos estemos viendo este estudio. Ok, entonces vamos a iniciar, hermanos. Les voy a pedir que busquemos en nuestras 13 versículos del 4 al 7. Esta situación con respecto al amor, hermanos, es una invitación que nos hace el apóstol Pablo, pero ahora lo vamos a ver desde una perspectiva de ¿para qué sirve? O sea, sí sabemos que el amor, y más en ese pasaje, lo identifica de algunas maneras muy peculiares que tú y yo hemos vivido y conocemos normalmente. En esta parte, pues el amor, pues ya lo saben, el amor es sufrido, el amor y no tiene envidia, el amor no es jactancioso y tiene muchas otras situaciones en las cuales las presentan este tipo de amor. Pero el objetivo de esta vez para ver estos pasajes del amor es ¿para qué sirve ese amor? O cómo lo podemos usar ese amor. Porque aunque es verdad, el amor lo puede todo, está en la lucha en todo, pero lucha contra qué cosa o qué parte de nuestras vidas o de lo que estamos viviendo. Entonces, por eso les voy a pedir que estemos pendientes. El tema de hoy se llama Mate la ira antes que ella lo mate a usted o mate a su matrimonio. Y veremos cómo la ira es el conflicto más grande que podemos tener, muchas veces antes que otras cosas. La ira es destructiva porque destruye no solamente en una relación, sino varias relaciones puede generar este conflicto. Entonces, voy a pedirles que vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios, hermanos, búsquenlo en sus Biblias. Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está enviándoles los pasajes bíblicos. Estén atentos, van a ser varios pasajes bíblicos que vamos a estar viendo el día de hoy. Y decíamos, el tema de hoy es mate la ira antes que ella lo mate a usted. ¿Por qué?
¿Qué puede generar eso en nosotros? La ira, ¿ha pensado que genera la ira? Normalmente la relacionamos rápido a un momento en la vida de una persona en la cual estalla, explota, dice tal vez malas palabras, grita, se desespera. Y hay un monito, hay una película, ahora que estamos con los niños, hemos visto muchas películas. Hay una que se llama Intensamente, en la cual de hecho ejemplifican a esa persona, ese sentimiento. Un monito rojo que estalla y hasta avienta fuegos por la cabeza. Entonces, eso sale de la imaginación de estas personas, pero muy cercana a lo que nosotros creemos, porque la ira tiende a hacer y generar eso en las personas. Es algo tan corrosivo que destruye grandes situaciones de nuestras vidas o cosas muy importantes en nuestras vidas. Y en el matrimonio no es distinto. La ira es un rival en que es más destructivo, si la ira o la lujuria. Tiene como una rivalidad muy añeja y muy fuerte con la lujuria. Pero en cuanto a qué es más destructivo, qué es más homicida al momento de una relación, de un matrimonio, la verdad es que la ira termina llevándose por calle a la lujuria. Porque la ira no solamente destruye esa situación en específico, sino que la ira puede destruir también otro tipo de amistades o de cercanías. Algunas personas acumulan más ira de lo que piensan porque ésta tiende a disfrazarse. La ira la podemos disfrazar de muchas situaciones, de un malestar, un cansancio, de irritabilidad, que hay personas que no nos entienden, falta de comunicación, situaciones de que se lo merecen o no se lo merecen. La ira se puede tomar muchas otras máscaras totalmente distintas a las que uno puede normalmente estar viendo, se disfraza completamente. Cuando la fuerza de voluntad inhibe este arrebato, la ira lentamente baja a la superficie y empieza a generar muchas situaciones conflictivas dentro de las personas. La ira puede borrar las lágrimas que genera ese arrebato, puede generar más lágrimas, mejor dicho, cuando genera ese sentimiento en nosotros. Lo expresamos con frustración, con lágrimas, en deseos que se ahogan en ese sentimiento, en esa tristeza. A veces esa ira, en lugar de expresarla y estallarla, al contrario a como lo manejamos normalmente cuando hablamos de ese sentimiento, en lugar de explotar, guardamos esa situación, esas malas emociones dentro de nosotros, las ahogamos intentándola desaparecer en lo profundo de nuestro ser, pero en realidad esa ira solamente se está acumulando ahí. La verdad es que la ira no la estás dejando, no la estás olvidando, ahí está la ira. Ahí está esa situación y ahí está generando conflictos destructivos con las personas. Esta situación, este silencio que a veces decidimos mantener para no generar más conflictos con las personas, puede estar destruyendo a las personas. O al contrario, este sentimiento explota y la podemos ir soltando esta presión o esos intentos de lo que me hicieron sentir mal a través de comentarios ácidos, comentarios ásperos, deseos molestos contra las personas, críticas que a veces ni siquiera nos piden y nosotros las generamos, y esos comentarios hirientes que soltamos a veces pueden estar originados por ti y por mí, en un sentido por la ira que podemos estar viviendo, podemos estar sintiendo dentro de nosotros, y esta la justificamos por muchas situaciones. A veces esta ira, en algunos otros casos, la manifestamos inclusive en agresiones físicas, en agresiones a las personas, en agredir a cierto tipo de personas en realidad. Entonces todo este maltrato, a veces les decíamos, se disfraza, esa ira que sientes tú y yo, se puede disfrazar nosotros, y a veces, muchas veces, hermanos, siendo honestos, hasta pueden justificarse en sí. La ira la podemos justificar.
Porque si alguien está molesto y a un hermano se le acerca y le dice, oye, ¿por qué estás desesperado? ¿Por qué estás expresando ese enojo de esa manera? Uno rápidamente puede decir, bueno, es que Marcos capítulo 3 versículo 5 nos muestra que Jesús también se enojó. Marcos capítulo 3 versículos 3 al 5, vamos a ver este pasaje. Marcos capítulo 3 versículo 5 dice así: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Otra vez, entonces mirándolos alrededor con enojo, estamos hablando de Jesús ahorita en Marcos capítulo 3 versículo 5. Entonces podemos decir, bueno, entonces el Señor Jesús también se enojaba, porque yo no me voy a enojar. O como Pablo dice, airaos, pero no pequéis, en Efesios capítulo 4, versículo 26. Entonces no me puedo airar, estoy airado, estoy enojado, no tengo una ira descontrolable, simplemente estoy expresando un sentimiento muy válido. Sin embargo, la ira, pues en lugar de ser saludable para nosotros, es más una excusa que usamos y que muestra nuestro pecado. En realidad nos muestra que la naturaleza aún no ha sido totalmente eliminada en nosotros. Ese sentimiento de dureza, ese sentimiento de molestia, ese sentimiento de enojo, forma parte de ese vestigio de pecado que aún vive en ti y en mí. La ira en todo este tipo de personas, hermanos, dice Santiago, en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por más que uno pueda justificar su situación, en este pasaje de Santiago nos deja bien en claro, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra en la justicia de Dios mis arrebatos de enojo. No, a veces le cambiamos esa palabra y decimos que es celo por las cosas de Dios. Y ese celo por las cosas de Dios, hermanos, tenemos que buscar la realidad de ese sentimiento. ¿Qué genera ese sentimiento? Porque a veces ese celo por las cosas de Dios que usamos muy a seguido, en realidad está movido por ese sentimiento de ira. Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Efesios capítulo 4 versículo 31. La que leímos anteriormente es 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Y esta que voy a leer es Efesios capítulo 4 versículo 31. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Por más que uno justifique, la Biblia una y otra vez nos está pidiendo que quitemos y desarraiguemos ese sentimiento que tenemos malo en nosotros. Una y otra vez la Biblia nos está poniendo esa decisión de aleja ese sentimiento de ti. Por lo tanto, decíamos, esa batalla contra la ira tenemos que darla, tenemos que buscar erradicar ese sentimiento de nosotros, porque Dios espera que nosotros erradiquemos ese sentimiento de nosotros. No solamente controlarla en sí, sino tratar de eliminar esa situación de nosotros por completo.
Entonces vamos a ver 9 armas bíblicas que el Señor nos está marcando y nos da para defender contra esta situación que vivimos a diario, que es la ira. La ira es, les digo hermanos, la ira es difícil, hermanos, de tener. A veces no las expresamos siempre, pero la ira está ahí generándonos. Más de una vez he hablado con jóvenes, hermanos, que me han expresado ese sentimiento. Y varias veces me lo hacen llorando porque dicen, es que no quiero enojarme y a veces no controlo mi situación. Y cuando mi mamá me pide esto, yo ya exploté y no lo pude controlar. Y se nota en sus ojos esa cara de tristeza y de decepción. Y esa cara de tristeza y decepción viene de la mano en que estamos haciendo algo que Dios no está pidiendo en nosotros hacer. Entonces, ahí esa situación de pecado nos muestra y nos dice lo que estamos sintiendo y viviendo, y que nuestro corazón está sufriendo por dentro y que no queremos estarlo viviendo. La primera arma es: medite en el derecho de Cristo a enojarse y que sin embargo soportó la cruz como un ejemplo de paciencia. Soportó la cruz como un ejemplo de paciencia. Acuérdense, la primera expresión cuando acabamos de terminar la Semana Santa, en una de las 7 palabras, la primera precisamente es esa: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y decíamos en ese sermón, hermanos, que en lugar de que Cristo expresara un coraje por lo que le estaba sintiendo, lo estaban agrediendo físicamente, lo estaban humillando y exhibiendo públicamente. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? Es que el que me la hace me la paga y me la paga doble. El que me dice o que me grita va a ver cuando termine esto, va a ver cómo lo va a sentir. Es que me pegó, ¿cómo quieres que no me defienda? Soy cristiano, no soy... Y usan una mala palabra. Y tenemos diferentes tipos de cosas para actuar de esta manera. Y justificamos este sentir. Pero el que tuvo todo el derecho para enojarse nos enseñó que en lugar de mostrar odio y molestia contra las personas, Cristo mostró amor por ellas. Cristo mostró amor y cuidado por ellas. Mostró misericordia por ellas. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 vemos esto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, primera arma contra la ira. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigáis sus pisadas. Si Jesús nos mostró en el camino que no debemos de responder en esta ira, en esa situación de ira, como Él así lo mostró, porque estaba siendo agredido y sin embargo estaba siendo agredido por su persona. Y Él, en contrario a lo que normalmente podríamos hacer, Él decidió interceder por esas personas. Entonces, si nosotros, usando este ejemplo de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, de que podemos y que debemos de seguir sus pisadas, entonces tenemos que ponernos a pensar cuál es el ejemplo que Cristo me está dando. Y si Cristo me está dando el ejemplo de interceder por esas personas que me faltaron el respeto, que me gritaron o me maldijeron, entonces si Dios me dio ese ejemplo, si Cristo me mostró ese camino y decimos que queremos caminar con el Señor y estar en su camino, entonces su camino, hermano, si tú eres hijo de Dios, hermano, es que guardes esa ira en ti y no reacciones y no respondas de la misma manera que te están tratando a ti, sino mostrando misericordia por los que te tratan bien y más misericordia por los que te tratan mal. Segunda arma para defendernos contra la ira y para erradicarla. Dice: medite en cuanto ha sido perdonado y cuánta misericordia se le ha demostrado a usted. Efesios capítulo 4 versículo 32. Efesios capítulo 4 versículo 32. Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El primero lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2. Están mandando un mensaje, permítame, si está fallando aquí no puedo mandárselos, pero la primera arma estaba en Primera de Pedro capítulo 2 versículo
21. Y esta segunda está en Efesios capítulo 4, 32, que ya pusieron ahí. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonaos los unos a los otros. Y qué difícil es perdonar. Decíamos, muchas veces cuando decimos te perdono, viene precedido de una frase: te perdono, pero te perdona Dios, pero yo no te puedo perdonar, o te perdono, pero deseo que pagues todo lo posible, el daño que tú me hiciste a mí, o yo no te puedo perdonar. Ya más directo, hay personas que lo gritan así. Cuando alguien es lastimado lo más profundo de su ser, a veces decimos que no te puedo perdonar. Te puedo perdonar que hayas olvidado una fecha, que hayas gritado o que hayas faltado con algo, pero esto no te lo puedo perdonar. No es fácil. Sé que no es fácil como cristiano. Lo hemos vivido y experimentado una y otra vez. Cómo perdonar a alguien que te ha lastimado o que te ha agredido. Cómo perdonar a alguien que te ha fallado, a alguien que te ha decepcionado. Cómo perdonar a alguien que tenía toda tu confianza y abusó de ella. Y ahorita no encuentras la palabra para seguir después de esa gran decepción. Pues bueno, a veces la mejor motivación es ver lo que Dios espera de mí. Y a veces la mejor motivación es mirar lo que Cristo hizo y Cristo pide de mí. Y lo que Cristo pide de ti cada vez que te agreden y que empieza a iniciar ese momento de ira dentro de ti, es que perdones. Es que perdones sin importar qué sea lo que está pasando o qué sea lo que estás viviendo. Tienes que perdonar. Dice arma número 3. Medite en su propia pecaminosidad y sáquese la viga del ojo. Y aquí viene algo bien divertido, hermanos. Esta la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5. Otra vez, Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5. Dice así: ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjate sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es difícil, ¿verdad? O sea, no está diciéndonos no ayudes a tu hermano. Está diciendo ayuda en ese tipo de situaciones a alguien cuando tú ya has iniciado contigo. Y ahí está complicado porque, como decíamos, a veces disfrazamos este tipo de situaciones en nosotros para que no creamos que hemos vivido de una manera incorrecta. Entonces aquí el Señor les está diciendo, o sea, es que tienes un error, tienes situaciones, y cómo quieres querer arreglar a una persona cuando ni siquiera tienes la capacidad de ver la que existe en ti. Y suena como que raro, pero es una realidad. ¿Cómo vas a ver si no puedes ver? Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo vas a querer ser bendición y ayudar a alguien si ni siquiera te has podido ayudar a ti, que se supone que eres a quien conoces más, a quien puedes ver tu pasado, ver tus situaciones remotas que has vivido y que te han traído esta situación? Si ni siquiera tú, viendo toda esa situación, puedes resolver lo tuyo, ¿cómo quieres resolver los problemas de los demás cuando ni siquiera, hermano, conoces el por qué lo hicieron, o dónde estuvieron, o qué los inclinó o llevó a hacer esa situación? Suena complicado, pero suena un mandato directo del Señor. Sácate primero la paja de tu ojo, sácate el roble de tu ojo, sácate el árbol completamente de ahí, la viga de madera que está ahí en tu ojo, para que puedas ver y ayudar a tus hermanos. Dios no está diciendo no lo hagas, está diciendo empieza por ti mismo.
Empieza por tu misma situación. Ahí está el problema. Tú quieres resolver y apoyar a las personas que están en necesidad. Pero, hermano, ¿cómo puedes ayudar a alguien en necesidad si ni siquiera has resuelto lo tuyo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo puedes entender o cómo lo puedes vivir? ¿Cómo puedes brindar si no has querido tú, hermano, poder resolver tú mismos y tus propios problemas? Para testificar por alguien, primero, hermano, tú tienes que tener esa capacidad de estar bien primero con Dios. Si tú no estás bien con Dios, hermano, es imposible que tú puedas agradar a Dios. Si tú no puedes ver tus propios errores y no luchas contra ellos, hermano, entonces, ¿cómo piensas hacer un cambio por estas personas? Es complicado, mucho, pero tenemos que empezar ahí. Número 3, medite en cómo albergar la ira que da lugar al diablo. Efesios capítulo 26, versículo 27 dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. Otra vez: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al pueblo. No des lugar a Satanás. Entonces, espera ahí y dice, no des espacio a Satanás. Efesios capítulo 4, 26 y 27 es este versículo. Dice, no lo guardes. A veces nos han enseñado muchas veces que tenemos que guardarnos lo que estamos viviendo. Tenemos que callarnos el sufrimiento que está dentro de nosotros. Pensamos o nos han enseñado que lo mejor no es no expresar nuestros sentimientos y guardarnos lo que estamos acumulando dentro de nosotros. Y no es así. Según la palabra, según este pasaje, Dios nos está diciendo que no dejes que pase más ese enojo contigo, no dejes que se añeje, porque no lo has soportado, no lo has superado, y en cualquier momento ese cúmulo de sentimientos negativos va a buscar la manera de salir y va a salir. Satanás va a saber y utilizar cada una de nuestras debilidades para que nosotros nos alejemos de Dios. Muchas veces tenemos conflicto con hermanos, a veces hermanos inclusive tenemos conflictos con mismo pastor, y a veces en lugar de hablar con ellos, hermanos, deseando resolver una situación, preferimos callarnos todo, preferimos no decirlo, preferimos no hablar, y a veces eso es porque no queremos a esa persona y no queremos resolver esa situación, y es triste, es muy triste, hermano, porque se causa mucha tristeza para las dos personas cuando detectan esta situación, porque una quisiera ayudar pero no lo dejan ayudar, y otro se está ahogando en esa ira, en ese malestar, en esa molestia, pero tampoco quiere dejar esa situación. Hermano, si tú tienes un problema con alguien, si tú tienes una diferencia con alguien, si alguien te hizo algo, háblalo con mansedumbre. Muéstrale tu sentimiento, y más si somos entre hermanos en la fe. Si somos hermanos en la fe, tendríamos que tener esa, otra vez como decía, tener esa capacidad de oír y estar listos para oír y muy tarde para responder, y completamente retardadísimos para explotar. Pero hay que hablarlo, no hay que esconderlo ahí, porque Satanás utilizará esa situación para destruirnos más a profundidad. Quinta herramienta: medite en la locura de inmolarse usted mismo, o sea, en los numerosos efectos perjudiciales de la ira. Hay efectos perjudiciales como son espirituales, mentales, físicos o inclusive relacionables. En Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apártate del mal, apártate de la ira.
No quieras ganar todas las situaciones o todos los conceptos o todas las luchas, inclusive a veces luchas morales y teológicas. No quieras ganarlas todas, ten humildad para resolver y escuchar las palabras de tu hermano que está sufriendo, de tu hermano que está teniendo un conflicto en sí. A veces no nos están pidiendo generar más conflictos, somos pacificadores en realidad. Entonces el mundo espera precisamente eso de nosotros, que nos apartemos del mal y que seamos sanados a través de esa separación de este mal. Lo vimos en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, es donde estuvimos viendo este pasaje. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Número 6. Confiese su pecado de ira a algún amigo de confianza y, si es posible, a quien lo ofendió. Santiago capítulo 5, versículo 16. Es de Santiago capítulo 5, versículos 16. Dice así la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Muchas veces en lugar de recibir una situación, es Santiago capítulo 5 versículos 16, hermanos. En el número 6 es Santiago capítulo 5 versículo 16. Ok. Muchas veces en estas situaciones de confesarlo, no estamos pidiendo una aprobación de alguien que nos borra ese pecado ante Dios. No estamos hablando de una persona intercesora para hablar a Dios. Nosotros como hijos de Dios, a través de la obra salvadora de nuestro Señor y Jesucristo, bajo la obra santificadora del Espíritu Santo en ti y en mí, tenemos un contacto de línea directa con el Señor. Oramos y al Señor directamente. No hay necesidad de un intercesor. Pero, hermanos, muchas veces las situaciones que estamos tocando del tema de la ira, que no glorifica para nada a Dios, no lo glorifica porque también ese sentimiento y esa expresión de odio arraigado en nuestros corazones, hermanos, afecta a muchas personas y las afecta con nuestro mismo testimonio real. ¿Cómo puedes hablarle tú de amor y de paciencia a una persona cuando tú no has sido paciente con tus compañeros, a veces tus compañeros de trabajo? Y es triste y molesta y lastima en lo más profundo de tu ser, porque te das cuenta de lo incapaz y de todavía el largo camino que te falta a ti para agradarle completamente a Dios. Cuando nosotros pedimos perdón, hermano, no estamos viéndonos como que estamos renunciando a algo digno, hermano. No estamos perdiendo dignidad como personas. Aceptar los errores como personas, hermanos, y pedir perdón, hermano, inclusive también a veces aceptar ese perdón, nos lleva más a esa situación, ese carácter del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una intencionalidad completa de compartir el Evangelio de Dios. Y si existen estorbos dentro de mí que impiden que yo lleve a cabo esa obra, tengo que erradicar esa situación. ¿Y cómo la voy a erradicar? Muchas veces, hermanos, es expresar esa disculpa. Decíamos, la ira es tan destructiva para nosotros porque destruye muchos tipos de relaciones, pero también porque esta ira se enmascara en muchas situaciones y a veces la justificación en nosotros nos hace no buscar ese perdón en las personas. Es que no dije algo malo, dije la verdad. Es que es para su bien lo que estoy haciendo. Es que no cumple lo que se le está pidiendo y por eso tengo que llamarle la atención. Y entonces ahí podemos enmascarar muchas veces ese sentimiento con otro tipo de expresiones. Pero la realidad, la verdadera realidad, hermanos, es que muchas veces hacemos más de lo que deberíamos de hacer en ese aspecto. Nosotros no tenemos esa capacidad completa y santa, perfecta, de administrar justicia. No sabemos tú ni yo expresar completamente quién debe de hacer algo y quién no, y cómo debería de retribuir su error. No tenemos esa capacidad, no tenemos esa
esa observación por los demás. No tenemos la capacidad de ver el entorno completo a veces de la misma situación. Y aún así nos avivamos y aceptamos hacer ese tipo de comentarios. Pero como les decía al principio, la ira en las personas no siempre se refleja en un estallar, en gritar, en maldecir, en golpear. A veces también se refleja en comentarios ácidos, hirientes, ásperos, que en lugar de acercar a la persona a Cristo, la aleja más de Él. Hace tiempo, esta semana pasada, escuchamos la historia de una persona, la cual nos está gritando a diario, nos está gritando fuertemente el Señor, ayúdala. Esta persona usó su frase diciendo, es que no he querido venir a verlos ni platicar con ustedes porque me siento indigna. La indignidad. Que no eres digno ¿de qué? ¿O pecaste de qué manera que no eres digno de merecer el perdón de Dios? ¿De dónde nace ese sentimiento de indignidad? ¿De tu conocimiento de Dios? Ojalá que sea del conocimiento del mismo Dios y de ella, y que busque la respuesta en la misma palabra para entender que hay una salida. Pero a veces esa indignidad la recibe o la cree, la arraiga la persona por lo que las demás personas que están a su alrededor la hacen sentir a ella. Por los demás hermanos cristianos que hacen sentir esa indignidad en la persona en sí. Entonces no le está siendo edificante la postura de esta persona. No está siendo edificada esta persona, está siendo abandonada completamente y entregada a un daño peor en la eternidad. Deje que su ira sea la llave para abrir las mazmorras del orgullo y de la autocompasión en su corazón y reemplácelas por amor. Reemplácelas por amor. Y aquí regresamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Decíamos, estos versículos que veíamos en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, de primera entrada tiene que ver con el amor y todo como lo especifica Cristo que es el amor. Pero tiene un objetivo el amor. El amor tiene un objetivo de enfrentar ¿qué? Enfrentar precisamente este sentimiento. Cambiar este sentimiento de autocompasión o de orgullo por ese de amor. Cuando yo confieso ese error o pido perdón por esa acción que hice que dañó a una persona, lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo por amor a Dios. No lo estoy haciendo porque piensen que soy mejor persona. De hecho, está siendo al contrario. Porque tú cuando expresas perdón o aceptas un error, en lugar de ser una mejor persona, estás aceptando que eres una mala persona. El cristiano acepta que somos depravados completamente, que estamos caídos completamente y que cometemos errores, que somos estamos en un proceso de santificación, que quiere decir que todavía no logramos esta estatura del varón perfecto. Por lo tanto, cuando fallamos o cometemos errores, tenemos que buscar la manera de solucionarlos, la manera de resarcir ese daño, si se tiene esa capacidad. Si yo mentí a una persona, decir la verdad, disculparme con esa persona. Si yo le engañé, si yo la mentí, le engañé, la estafé, regresar lo que hice mal. Tenemos una situación y un compromiso con esa persona, tenemos que resolverlo si está dentro de nuestras capacidades hacerlo. Y lo que nos va a mover a hacerlo es el amor que tenemos y que debemos de sentir por Dios, ese amor que el Espíritu Santo puso en nosotros. Si es un amor real que proviene de Dios, Espíritu Santo, entonces, hermanos, debe ser fácil esa forma de cambiar esa ira, sacar esa ira de ese lugar que está arraigado en nuestro corazón y reemplazarlo por ese amor a Dios y amor al prójimo. Ese resumen de los 10 mandamientos que hace Cristo, los hace en eso. Ama a Dios, ama a tu prójimo, ama esa acción de amar, ese sentimiento que se derrama y se cristaliza en la cruz. Él habla en amor, cambia esa ira. No sientas ira por Dios, no sientas ira por tu prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Número
8. Recuerde que Dios se va a ocupar de todas sus frustraciones y circunstancias para su bien mientras usted confía en su gracia futura. Romanos capítulo 8, 28 y después leeremos Santiago capítulo 1, 2 al 4. Romanos capítulo 8, 28 dice así: y sabemos que a los que ama a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 14, Santiago capítulo 1 versículos 2 al 14 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Amén. Entonces, está diciendo todo es para bien. ¿Cómo puede ser para bien que alguien me haya faltado el respeto, que me haya gritado, que me haya lastimado? ¿Cómo me puede servir para bien? ¿Es una molestia? ¿Es una tragedia? ¿Es algo negativo? ¿Cómo me puede servir para bien? Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce algo en sí. Cada situación que tú vives y que yo vivo como cristiano, prueba algo, da algo, muestra algo. ¿Es mala en sí? Sí, es mala. Una enfermedad es mala, una violación es mala, tener limitantes, tener carencias es malo, tener conflictos de relaciones es malo. Todo eso es malo, pero para un cristiano tiene algo, genera un fruto en ti y en mí. Genera algo que nos va a servir para servir al Señor mismo. Muchas veces las personas son probadas en diferentes aspectos de su vida o sufren consecuencias de sus mismos pecados, hermanos, pero cambian completamente el enfoque de lo que vivieron para la gloria de Dios. Conocer a predicadores que enfrentaron problemas de adicciones, mujeres que tuvieron conflictos sexuales, de drogadicción, de alguna adicción en general, y se convierten en grandes maestras de la fe, misioneras inclusive. Personas que han sido transformadas completamente por el Señor y que ahora ellos brindan esa situación mala que vieron en el pasado para ayudar a superar a otras el problema que están viviendo, mostrando a Cristo como su primer objeto o primera gran amor. Entonces, las pruebas que tú y yo vivimos y que vivamos en el futuro, hermanos, simplemente nos van a ayudar a más personas. Si tú estás viviendo un conflicto con tus padres, puedes ayudar a aconsejar a un joven que quiere dejar su casa. Puedes aconsejarlo a voltear a la cruz. Si tú superaste un problema de salud, vas a enseñarle a las personas que Cristo tiene el poder para sanarte. Pero más importante que sanarte y resolver cualquier problema que estás viviendo, pues tiene la capacidad de salvarte a ti. El día de ayer me mandaron un audio que me puso a reflexionar con el papel de nosotros como hermanos, como pastores, como hermanos en la fe en general. Y me puse a pensar, si el Señor nos hablara, si el Señor permitiera que se tomara la decisión y que nos dejaran entrar a varones de fe a los hospitales, a orar por doctores y a orar por esos enfermos, la pregunta sería, ¿entrarías? ¿Tú y yo entraríamos? ¿Tomaríamos ese camino que el Señor está poniendo en nuestro lugar y hacerlo? ¿O qué haremos en realidad? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Es complicado. No es fácil querer entrar a un hospital así, sabiendo que tu familia muy posiblemente se podría quedar sola, hablando humanamente. No es fácil sabiendo que dejas tu casa, todas las personas que tienen que seguir trabajando,
para llevar un sustento a tu casa sabiendo que tal vez no regreses a tu casa por la enfermedad. Es difícil. Un joven que está estudiando y no sabe en qué va a trabajar el día de mañana y aún así da ese salto de fe y sigue dando ese paso de fe, es difícil darlo. No va a ser una decisión fácil tomarla. De hecho, para ti y para mí es imposible aceptarlo. Yo no podría ir. Pero uno no se guía por lo que uno piensa y siente. Uno se guía por lo que Dios pide y manda, por el compromiso y las ovejas que Dios pone en tus manos. Y si el varón perfecto, si el Señor de señores, el Rey de reyes, permite que tengas que vivir esa situación de conflicto o esa situación de inclusive posiblemente de muerte, y que se concrete, inclusive pensemos en el papel más complicado, que se concrete y tu familia se quede sin ti, tú debes de confiar que al final físicamente tú no estarás con ellos, pero Cristo nunca dejará ese lugar. Muchos de nosotros hemos vivido la experiencia del abandono de alguno de nuestros padres, de nuestra madre o de nuestro padre. Se han ido por salud o por otras decisiones egoístas, o decisiones al final, no quiero darle un término, decisiones. Pero si somos reales, si somos realistas, tenemos que ver que el Señor no nos ha abandonado. Posiblemente hemos sufrido mucho en el camino, es una realidad. Posiblemente ahora estemos sufriendo todavía, pero el Señor, si confías en el Señor, Él es el que estará a nuestro alcance, y como es al final de Santiago, no nos faltará cosa alguna en Él. No hay nada que nos falte en Él, ni les faltará a nuestros seres que amamos en realidad. Entonces no nos queda más que seguir ese camino, tomarlo y cambiar esos sentimientos de dudas, de angustias, de ira, por amor, por confianza en Dios y avanzar. ¿A dónde me va a llevar el Señor? Yo no sé a dónde me va a llevar, pero lo que sí sé es que Él es bueno, y a donde me vaya a llevar es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y como a mí me llevó, puede llevarte a ti, a mí y a cualquier otra persona. Herramienta número 9 dice: recuerde que Dios vindicará su justa causa y ajustará todas las cuentas mejor de lo que usted podría hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo decíamos en unos puntos anteriores, nosotros no tenemos la capacidad de mostrar justicia, y eso es una realidad. Quisiera decir que nunca nos hemos equivocado, no, sí nos equivocamos en muchos de esos aspectos. Por eso precisamente es que tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que aprender de estos errores para que no generemos más lástimas, más lágrimas en las personas a las que generamos estos juicios. Tú y yo no podemos generar una justicia. De hecho, hermanos, Dios lo está diciendo: la justicia me pertenece a mí, porque yo sí soy justo, yo sí sé lo que está pasando, y yo sí sé cómo voy a hacer que esto se resuelva o se pague, para bien y para mal. ¿Por qué para mal? Porque muchas personas podrán haber cometido cosas que no le agradan a Dios, y puede ser que a nuestros ojos salgan impunes de esa situación, pero Dios tiene guardada el día del juicio final para estos casos. Es una realidad, pero también para bien, porque puede ser que aunque nosotros pensamos que estas personas no lo van a aceptar, no van a salir de esa situación, no van a resolver ese conflicto, al final, hermanos, puede ser que esta persona también reciba misericordia de Dios, y entonces, hermanos, sea restituido lo que está viviendo.
porque puede ser que ya está pagando las consecuencias de esas situaciones. Es difícil saber lo que las personas viven, hermanos. Es fácil ver que tal vez Dios no está haciendo nada, pero Dios siempre está trabajando. Siempre está pendiente de ti y de mí. Está pendiente de los hijos de Dios y también de los que no son hijos de Dios. Entonces, cada vez que ese sentimiento llegue a ti de que digas, no entiendo por qué Dios me maldice a mí y bendice a las personas que nunca van a la iglesia, piensa en distinto, hermano. Para empezar, ¿qué es la felicidad en realidad? ¿Qué es lo que realmente importa para ti y para mí? ¿Qué es lo que realmente debería de generar toda nuestra felicidad en sí? Para empezar. Y segundo, tú no sabes lo que Dios está haciendo en sus vidas, ni lo que está pasando esa persona en realidad. Entonces déjale que Dios haga la justicia, porque tú y yo no lo vamos a poder lograr. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 23 dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Vuelvo a decir, cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No maldecía, ni respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba todo al Señor. ¿Por qué encomendaba todo al Señor? Porque sabe que Él es el único que puede resolver lo que estamos viviendo. Termino, hermanos, con la oración que viene ahí en los oficios, en los documentos que les mandé. Dice: Padre amado, tu paciencia conmigo la amo cuanto te describes como tardo para la ira y abundante en amor inconmovible. Haz ser más como tú. Ten misericordia de mi corazón, que tan fácilmente se enoja. Perdona lo mucho que me irrito y me quejo. Concede que la gracia me sature y déjame mostrarla a los otros tal como lo necesito desesperadamente para mí mismo. Por Jesús. Amén. Me quedo con unas últimas partes. Perdona lo mucho que me irrito y me quejo y que daño a los demás. Concede que la gracia me sature y déjame mostrarla a otros tal como la necesito desesperadamente para mí mismo. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les doy la bienvenida y gracias porque están con nosotros. Saludo a todos los que están aquí, a todos los que han estado en estos mensajes. Tenemos ahí varios motivos, hermanos, que estaremos orando ahorita en un momento. Saludo ahí a mi hermana Mimi, que veo por ahí, a mi hermano Lalo, a mi hermano Emanuel Volken. Gracias, hijo, te saludo. Mi esposa Gamita, Cecia, Anita, Paco, mi hermana Carmen. No alcanzo a ver quién más está conectado, hermanos. Disculpen, no alcanzo a ver ahorita aquí, pero el Señor sea con ustedes. Mi hermana Diana, Blanca Miriam, José Antonio, Karen, muchos saludos a ti, a Eder, a toda tu iglesia Esmirna, a Berito, estamos orando por tu papá, que el Señor lo sane, lo ayude. Creo que mi hermana Eloína, a mi hermana Diana, ya la saludé también, a Alex, a todos ellos. Entonces, hermanos, vamos a hacer oración. Si tienes motivos de oración, envíalos por favor al celular 44 41 13 96 20. En la página de San Pablo también me lo puedes mandar por mensaje. Para el día de mañana estar meditando. El día de mañana vamos a hablar, como decía, el Señor ordena lo que quieras y danos lo que ordenas. Por favor, empezamos 11 de la mañana, hermanos, compartan los mensajes, los estudios. Espero próximamente volverlo a subir y también por medio de YouTube para poderlo transferir a todos los demás hermanos
que no tienen esta plataforma de Face. Vamos a terminar orando al Señor. Cierran sus ojos, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Infinitas gracias te damos, Padre, porque en tu nombre, Señor, en tu obra redentora tenemos paz y tranquilidad, Señor. Sé con mi hermano Carlos Eduardo Perales, Señor. Ayuda al papá de Vero, Señor. Ayúdalo a que pueda superar este problema de salud, Señor. Pon los medios, los doctores, en los espacios donde lo puedan revisar, Señor, para que su salud mejore y se restablezca completamente. Gracias te doy por su vida, Señor. Permite que su familia esté bien, Señor, y que sigan descansando en tu promesa de salvación. Te pido por mi hermana Enedina Pérez, mamá de mi hermana Alma, hermana Juanita, que le queremos mucho, Señor, y te pido, Señor, que seas con ella, Padre, que la guardes y la proteges donde quiera que esté, Señor, que lleves a ella esos alimentos, Señor, esos medicamentos, esas personas que puedan ayudarla también para restaurar su salud. Te pido por la señora Teresa Monreal, ayúdala, Padre. De mi hermana Carmen, te he encomendado mucho a esta persona, Señor, y nosotros no dejaremos de orar por ella. Te pido por Dani, Señor, ayúdala, Padre, por sus situaciones de salud, Padre. No me la dejes sola, Señor, no la hagas sentir abandonada, Padre. Permite que nosotros podamos manifestar nuestro amor a ella, Señor, lo más que podamos. Por nuestro hermano Edgar Martínez, Señor, que próximamente será operado, Padre, no permitas que nada malo le pase. Sé con Yair, el joven que visita a mi hermano Manuel y mi hermana Erlinda, Señor, y que está luchando contra el cáncer. Sé con René, Padre, y ese conflicto que vive en su familia, Señor, ayúdalo a vencerlo en tu nombre, Padre. Sé con mi hermana Tomasa, Epifania, Lupita, Tabita, Laura, Rebeca, Señor, que también están atravesando situaciones de salud. La mamá de mi hermana Eloína, Padre. Te pido, sigo, Señor, pidiendo por la familia del señor Roberto Díaz de León que nos ha dejado, Señor. Sé con su familia, Señor. Permite que tu palabra llegue de consuelo a ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti siempre, Señor, en todo esto que está pasando. Te pido por la familia de Yuri, Señor, por el restablecimiento de esta niña, Señor, sobrino de mi hermano. Permite que esto ya llegue a finales de buenos términos, Señor, y que pueda restablecerse plena y completamente. Te pido por cada uno de los miembros de San Pablo, Señor, de los hermanos que nos siguen en los medios de comunicación, Padre, por los médicos, Señor, por mi hermana en Monterrey, por las personales de salud, por las personales que limpian esos hospitales, Señor, por los que limpian también la calle y que no han parado, así como las personas que día a día en el campo, en la industria, siguen trabajando, Señor, arriesgándose a contagios con tal de llevar pan a su familia. Guárdalos sus entradas y sus salidas. Que este virus, Señor, en tu nombre, Padre, podemos encontrar una solución, Señor, para este mal físico, porque el mal general, Señor, se resuelve completamente en ti. Tú eres la solución primaria de cualquier cosa que vivamos, Señor. Quédate con nosotros, Padre, porque te lo pido en mi Señor y Salvador Jesucristo, orando y pidiendo por la señora y mi hermana Telma, mi hermano Pablo, tío Pablo, Señor. Sé con ellos, Padre, con mis suegros, con mis padres, con mi familia, Señor. No nos olvides, Padre, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu gracia, y tú, Señor, serás siempre, Padre, la respuesta en esos momentos de angustia. Porque te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Hermano, estemos atentos. El video estará publicado en un momento más. También lo publicaremos por la página de YouTube, que lo puedes buscar la página como IPAR San Pablo SLP en la página de YouTube. Ahí puedes ver videos, alabanzas, predicaciones, meditaciones que hemos tenido. Vamos a hacer el trabajo de estar publicando en los dos espacios. Así que por favor, hermanos, estén pendientes de todo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos el día de mañana, 11 de la mañana, nos vemos aquí. Gracias.